Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Queremos bendecir tu nombre, queremos ratificar, Señor, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres el Dios de Colombia, el Dios de cada país, cada ciudad, de cada familia, de cada ministro, de cada persona, Señor, hasta donde llegue esta señal. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por la oportunidad que tenemos de poder presentar tu palabra. Queremos rogarte y agradecerte, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos puedas guiar esta noche. Guía a nuestras familias, guía a nuestros hijos, Señor. Guíanos con sabiduría y revelación de todo lo que nos permite desarrollar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche venimos rogándote, pidiéndote, Señor, un espíritu de revelación, un espíritu, Señor, de sabiduría que viene por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos rogarte para que en el nombre de Jesús puedas bendecir a mis hermanos. Te ruego esta noche, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan sanidad, Señor. Te ruego que ayudes a resolver la situación en la familia del hermano Jorge, Señor, y su casa, Señor, con la situación de su padre. Te ruego por la pastora Marixa Troches, por la pastora Yulisa hasta España, Señor. Te ruego por el pastor Ernesto, Padre, por su salud, por todos aquellos que tienen necesidades económicas, necesidades familiares, y por el mensaje, Señor, para que en el nombre de Jesús quites todo estorbo. Danos un espíritu apostólico, Señor, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que en el nombre de Jesús, Señor, pueda quedar grabada en el corazón. Que esta noche podamos aprender cómo prepararnos, Dios, como iglesia, como la futura esposa del Cordero, Señor, cómo prepararse. Gracias, Cristo, te damos en el nombre de Jesús, quita todo estorbo desde ya. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermano, le damos a ustedes la más cordial de la bienvenida, agradecemos su fiel sintonía. Les saludamos desde la Iglesia de Cristo Ebenecer Casa de Paz, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Así que en el nombre de Jesús, el Señor sea hablando a través de su Espíritu Santo. Esta noche, con la ayuda del Señor, en el año del retorno, seguimos casi ya terminando el cuarto mes, o llegando al quinto mes. ¿Cómo va el tiempo? Pero bueno, cada día que pasa, no solo nos acerca más a la venida del Señor Jesucristo, sino que también cada día que pasa nos enseña a que tenemos que saber vivir, ser felices, tratar de salir adelante, aún en las circunstancias adversas, entender de que Dios está en el asunto y que al final, como cristianos, nos toca con valentía enfrentar las cosas, pero sobre todo con esperanza de que el Señor es el que controla todo y en Él, por Él y en Él, todo gira en Él para que en el nombre de Jesús Él nos pueda ayudar. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles de ese tema, de la preparación de la iglesia para ser esposa. Yo creo que nosotros, mire, todos nosotros conocemos el tema. Quizás algunos lo conocen con mayor profundidad que otros, pero de una u otra manera todos nosotros conocemos el tema. Fíjense que cuando se habla de preparación, cuando nosotros vemos las diferentes preparaciones que tenemos que tener en la palabra, mire, en la Biblia todo, es decir, en la Biblia y en la vida, nos tenemos que preparar. Tiene que haber un tipo de preparación. Siempre tiene que haber un tipo de preparación en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Para todo nos tenemos que preparar. Si vamos a presentar un examen, tenemos que prepararnos. Si vamos a predicar, por ejemplo, tenemos que prepararnos. Si vamos a viajar, tenemos que prepararnos. Mire, toda acción necesita una preparación. Toda acción necesita una preparación. En lo espiritual es lo mismo. Entonces, recuerde que cuando, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ese es el primer paso, porque tenemos a Cristo en el corazón, comenzamos a vivir una nueva vida, somos transformados por la palabra, por su espíritu, a veces avanzamos, a veces nos estancamos, a veces retrocedemos, pero vamos ahí. De la mano del Señor vamos para adelante. Luego, ya eso nos da la garantía de que tenemos vida eterna, eso se llama la salvación. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, aceptamos que Él murió y resucitó por mis pecados, que Él me limpió en la cruz de todos mis pecados, yo tengo vida eterna. Pero luego, el evento que nosotros como iglesia esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando vamos a Apocalipsis, ya se lo voy a poner ahí, tal vez le estoy haciendo esta introducción, cuando vamos al libro de Apocalipsis nos damos cuenta que ahí hay una esposa que se ha preparado y esa esposa es la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Apocalipsis 19 que dice que la esposa se ha preparado y se le ha permitido vestirse de lino fino. En algún momento creo que les dice el tema de las vestiduras de la novia. No sé si en algún momento lo voy a repetir, o tal vez desde otro ángulo. Entonces la novia necesita preparación
y vestiduras, entre otras cosas. Pero la preparación comienza desde la tierra. Mire, es una tarea que como ministros tenemos que preparar la iglesia. Es decir, tranquilo, no va a decir, pastor, y ustedes, no, 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 no. Lo que le quiero decir es que la preparación de la iglesia, la preparación de la familia, de los cristianos, lo hace el Espíritu Santo, es decir, lo hace la palabra, lo hace el Espíritu Santo, es decir, lo hace el Señor a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. El Señor es el que nos prepara, porque Él dice que nos está formando y nos está preparando. Cristo nos está formando. Usa el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo nos ayuda porque dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es, entre otras cosas, la labor del Espíritu Santo. Ahora, le cuento algo, que hay otra antipreparación, fíjese, porque como el diablo todo copia, cuando vamos a Apocalipsis 18-16, dice que Babilonia se ha preparado también, dice, y tiene vestiduras, pero las vestiduras de Babilonia dice que son con lino fino, púrpura y escarlata. Y luego dice que está adornada con oro, piedras preciosas. Entonces, Babilonia, ¿por qué menciono Babilonia? Porque en Apocalipsis 19:7, la iglesia, nosotros, usted que es la novia del Cordero, la futura esposa del Cordero, necesita una preparación para vestirse de lino fino, porque eso es lo que sigue. Es decir, la iglesia es arrebatada, en el cielo, durante aquí pasan 7 años de tribulación, allá son las bodas del Cordero. Entonces ahí la novia, la iglesia, repito, usted que es la novia, la futura esposa del Cordero, entonces tiene que ser preparada en la tierra y complementada esa preparación hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando vemos Apocalipsis 19:7, dice la palabra, para ya entrar en materia, véalo ahí en su pantalla, dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria. ¿A quién? Al Señor, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, mire, se ha preparado. Entonces, aquí ya vemos la iglesia siendo esposa, la iglesia siendo esposa. Dice la palabra, lo vamos a ver ahí en un ratito, que nosotros somos el cuerpo. Entonces, la iglesia pasa de ser un cuerpo a esposa. Es decir, sube de nivel porque es arrebatada. Entonces, nosotros como iglesia y como hermanos en Cristo tenemos que crecer en lo espiritual, porque la preparación tiene un fin. La preparación aquí es para casarse, es para bodas. La preparación es para bodas. Fíjese bien que uno de las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos es prepararnos para bodas. Y qué lindo, hermano. Tal vez usted tiene hijos que ya se casaron o hijas que ya se casaron, pero qué linda es la preparación, ¿verdad? Uno mira la alegría, bueno, a veces la tristeza porque ve que la cuenta va creciendo, ¿verdad? Bueno, pero vale la pena, hermano. O tal vez ve que hay que endeudarse o tantas cosas que ocurren. Pero la alegría de la satisfacción de ver a los hijos realizados, casados, que en el nombre de Jesús el Señor nos permita a todos ver nuestros hijos, nuestras hijas casadas, realizadas y felices en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando vemos en el versículo 7, que usted lo tiene ahí en pantalla, dice que las bodas del Cordero han llegado. Eso es lo que vamos. La iglesia es arrebatada y vienen las bodas del Cordero. Eso va a ser en el cielo. En la tierra van a haber 7 años de tribulación, pero en el cielo van a haber 7 años de boda. Si usted revisa las bodas judías, son 7 días. 7 días. Entonces, es una figura de lo que en el cielo se hace. Pero ahí me llama mucho la atención en el versículo 7 porque dice, y su esposa se ha preparado. Hermano, necesitamos preparación. No podemos ser una novia no preparada. No podemos ser una esposa, futura esposa, no preparada. No podemos ser cristianos no preparados. Por eso Cristo nos está perfeccionando. El siguiente versículo nos dice lo siguiente. Y a ella le fue concedido, ¿a quién? A la novia. ¿Ve? Entonces, para vestirse de lino fino necesitamos ser preparados. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, el lino fino, la vestidura de la novia, son las acciones justas. Ese es otro tema, pero también aquí es donde quiero hacer énfasis en algo. Mire, hay dos tipos de vestidura. La vestidura de la iglesia, que es la esposa del Cordero, el cual es usted, y esa vestidura es de lino fino. No pierda de vista eso. Pero el lino fino, para que la esposa se lo ponga en el cielo, tiene que tener vestiduras blancas.
entre otras. Pero lo que le quería acotar ahí o hacer énfasis es que para que se ponga el lino fino tiene que ser preparada, porque aquí es donde entra la parte que nosotros como iglesia quizás estamos viviendo. Apocalipsis 18:16, no le va a aparecer ahí, anótelo. Apocalipsis, 18:16 dice, y diciendo, ay de la gran ciudad, aquí está hablando de Babilonia que cayó. Babilonia cae, que estaba vestida de lino fino. O sea, Babilonia, que tipifica la confusión religiosa que hay en este momento, estaba vestida de lino fino también. Eso está en Apocalipsis 18:16, de púrpura y de escarlata, miren, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces, hermano, vemos que el enemigo también copia. Ahora, ¿por qué yo le menciono Apocalipsis 18:16? Porque nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque nos podemos confundir con cualquier vestidura. Podemos ver vestido a alguien. Mire, dice que muchos se disfrazan, por eso los disfraces, fíjese. El disfraz lo que hace en el mundo espiritual es tapar nuestra realidad, esconder una realidad que estamos viviendo. Entonces, Babilonia se disfraza, pero también se viste. Pero esa vestidura de Babilonia es un disfraz de confusión, un disfraz de error, un disfraz de estupor, un disfraz de muchas cosas, sobre todo ese espíritu de confusión y de estupor, más que de estupor, el espíritu de error. Porque mucha gente, si usted se fija en las iglesias, hermano, yo estoy aterrado realmente porque platicando con personas, platicando con pastores, viendo la situación mundial, me doy cuenta de que algo pasó, hermano, en lo espiritual y que cada día algunos se están alejando más del Señor y peligran quedarse a la tribulación y no ser esposa. Hablando con mi esposa hoy precisamente que salimos ahí a caminar un ratito, me decía, pero realmente ser esposa es un privilegio. Entonces, como iglesia, no perdamos de vista que el mayor privilegio que usted tiene es ser esposa. Después de la salvación, el mayor privilegio que usted tiene es ser esposa del Cordero. Entonces, no pierda la oportunidad, pero usted necesita ser preparado. Ahora, me di a la tarea de buscar algunos versículos porque mucha gente no sabe quién es. De esos no hay aquí, ¿verdad? Pero le va a servir, si usted ya sabe quién es en Cristo, qué lindo, pero le va a servir reafirmar su conocimiento de la palabra y sobre todo reafirmar la posición que tenemos en Cristo. Mire, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice de esa manera, vosotros pues, ¿a quién le está hablando ahí? A la iglesia, a nosotros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces no pierda de vista 1 Corintios 12:27. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ahí lo tenemos claro. Y Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí está claro. Tengamos una fotografía mental de lo que nosotros somos como iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. En este momento, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está aquí en la tierra, pero la cabeza está en el cielo. Por eso nos vamos a reunir con Él. Por eso vemos cuando dice, ¿cómo se llama? 1 Tesalonicenses 4:17, 13 en adelante. Ok, clarito ahí, ¿verdad? Tenemos claro que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Entonces, aquí me llama mucho la atención algo, porque fíjese que tal vez ahí en lo que estaba leyendo, nos habla de identidad. Esto es en función de lo que somos, no se le olvide. 1 Corintios 12:27 y Efesios 4:15. Entonces, esta es nuestra identidad. Esta es nuestra identidad. Porque cuando nosotros vamos a Efesios 1:22 y 1:23, ahí hay otro versículo que ratifica quiénes somos. Efesios 1:22 y 1:23 dice, y sometió todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:23 dice que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, la plenitud de la iglesia es la cabeza que es Cristo. Es decir, un cuerpo sin cabeza, hermano, no funciona porque no tiene dirección. Dios es sabio en todo lo que hace. Miren lo que dice Efesios 5:24 para más o menos
afianzarle este concepto de que usted sepa quién es. Recuerde, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la iglesia, nosotros. Efesios 5:24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tranquilos, esposos, tranquilos, no estoy hablando de eso, porque aquí lo que yo quiero magnificar es la relación o la analogía que el Señor hace entre el matrimonio y la iglesia, entre el matrimonio y la iglesia, porque Él es el futuro esposo de la iglesia. El Cordero de Dios, Cristo es el futuro esposo de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Cristo? Aprendan en la tierra, prepárense en la tierra, cómo deben de vivir para que entiendan cómo se vive en el cielo una relación, en este caso, de Cristo con la iglesia, en ese caso de las bodas del Cordero. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, entonces Cristo amó tanto la iglesia que lo dio todo. Entonces la preparación de la iglesia para ser cuerpo, en este caso novia y luego ser esposa, necesita darlo todo. Si usted no lo da todo en una relación, algo no está bien. Si usted no lo da todo al Señor, hablo de todo, todo es todo, entonces algo no está bien. Tal vez usted no tiene convicciones, por eso necesitamos ser preparados. Sí, hermano, es que a veces nosotros no lo tenemos todo, pero cuando Cristo nos comienza a preparar por su Espíritu Santo, por la palabra, por la instrucción que nos da a través de la misma, entonces nosotros vamos mejorando algunas áreas que tal vez no las tenemos bien definidas y necesitamos ser mejoradas. No pierda de vista esto, perdón, no pierda de vista esto. Primero, la sujeción de la iglesia a Cristo, como en el matrimonio. Ojo, primero la sujeción. Tenemos que ser preparados en la sujeción que nosotros deberíamos de tener como iglesia al Señor. Luego, tenemos que ser preparados en el amor, es decir, darlo todo. La preparación es en la sujeción, la preparación es en el amor de nosotros hacia Cristo, porque eso es una evidencia. Mire, hermano, el que ama se casa. Ojo, esto va para los tranquilos, ¿verdad? Porque sé que algunos están en ese fluir o tal vez están considerándolo. No porque iba a decir, pastor, pero yo amo a mi esposo o amo a mi pareja o amo, en el caso de las hermanas va a decir, no, yo amo a mi pareja o el hermano va a decir, no, yo amo a mi pareja también en el caso de las hermanas. Pero hermano, cuando uno ama, lo da todo. Y darlo todo es honrar, fíjese. Para esos que están en la vía de casarse, realmente, hermanos, ustedes lo que van a hacer es honrar a Dios y honrarse a ustedes mismos y honrar a sus familias, porque lo van a dar todo. No le tenga miedo, hermano, no le tenga miedo. No le tenga miedo, si en esta vida no trajimos nada y nada nos vamos a llevar. No esté pensando si, ¿qué pasa con la casa que tengo? ¿Qué pasa con el carro que a alguien le estoy diciendo? ¿Ves? No tenga miedo, cásese. Vale la pena, vale la pena. Pastor, ¿y usted me va a mantener? No, el Señor le va a mantener, no se preocupe, cásese. Entonces, la preparación es en el amor y en la sujeción. Efesios 5:26 dice, para santificarlo. Entonces, Cristo lo dio todo, se entregó a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe por qué es necesario santificarla? Porque carne y sangre no pueden entrar al cielo. Al cielo entra lo santo, no lo profano. Por eso Babilonia está confundiendo las iglesias, está confundiendo entre lo santo y lo profano. Hay iglesias, no somos nosotros, pero hay cristianos, hay futura esposa del Cordero que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Sí, es que usted es esposa del Cordero por lo que Cristo hizo en la cruz, pero se tiene que preparar. Sí, hermano, tiene que prepararse. Entonces, Cristo se lo dio todo en su amor por la iglesia para prepararla. Parte de la preparación es que se prepara la iglesia, la futura esposa del Cordero, usted y yo, que somos la futura esposa del Cordero, en el caso de ustedes la iglesia, primero en la sujeción, luego en el amor y luego en la santidad. Fíjense. Son tres puntos y tres aspectos muy importantes. Ahora, aquí yo veo que una de las facetas
o una de las herramientas que Dios utiliza para santificar es la palabra, men. La palabra, hermano, la palabra. La palabra es la que nos va a santificar, entre otras cosas. Sí, nos santifica, nos ayuda a ser santos el hecho de guardarnos, el hecho de tener temor de Dios, el hecho de leer o de orar, de ayunar, eso nos ayuda. Pero la palabra, el agua nos lava, porque la palabra es agua de vida. Dice que Cristo, cuando tenemos a Cristo en el corazón, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, de su interior, como dice la palabra, de su interior correrá ríos de agua viva, y eso se refería al Espíritu Santo, pero la palabra también hace esa labor. Entonces, la preparación de la futura esposa, y esta es la mejor noticia, lo va a hacer Cristo, hermano. Ahora, yo tengo que colaborar, porque si no, corro el riesgo de la persona que no colabora en dejarse preparar o que no hace nada por prepararse espiritualmente hablando, hermano, corre el riesgo de quedarse a la tribulación y no ser esposa. Puede ser otra cosa menos esposa. Y el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces, la garantía que yo tengo de que en Cristo no hay pérdida es que Él mismo murió en la cruz para presentarse a sí mismo la iglesia. Entonces, la garantía de que vamos a llegar limpios, santos, en amor y en obediencia al cielo es Cristo. Pero yo tengo que dejarme preparar. No sé si me doy a entender. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo se la va a presentar a Cristo? ¿Cuál es el estándar de la esposa del Cordero? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es uno de los estándares, fíjense. Para mí este es el estándar principal, porque la santidad implica todo. El estar sin mancha implica todo. Implica arrepentimiento, implica búsqueda del Señor. Entonces, hermano, este es algo hermoso. Este tema en lo particular me gusta mucho porque nosotros tenemos responsabilidades como iglesia. Hermano, usted y yo tenemos responsabilidades como iglesia. Tenemos que responsabilidad. Yo quisiera exhortarlo esta noche porque creo que hemos menguado en la... hablaba con mi esposa también ayer, creo que estábamos comentando ahí después del culto. Y yo le decía, ¿sabes qué me preocupa? O antier, sí, sí, antier porque era el domingo. Yo le decía, ¿sabes qué me preocupa? Que creo que hemos perdido el deleite. Y eso es un aviso que el Señor nos está mandando esta noche. Hermano, si usted perdió el deleite en la vida, algo no está bien. Ahora, si usted perdió el deleite en la palabra, si usted perdió el deleite en el Señor, corre riesgo, está en riesgo. Sí, fíjese que yo he escuchado gente, yo con mucha tristeza, me da tristeza, fíjese, a veces escuchar personas que no quieren saber nada del Señor, porque quieren un evangelio a su manera, porque el evangelio que muchos ahora quieren en este tiempo es aquel evangelio de no dar cuenta a nadie. Ahora, yo creo que en esto tenemos que aclarar algo. Mire, los ministros, los líderes están puestos para guiar, no para imponer. La palabra se expone, pero usted decide. Entonces hay personas en el último tiempo, porque esa es parte del espíritu de Babilonia que ya se está dando, porque eso es lo que se está enfrentando la futura esposa del Cordero. La iglesia, es decir, usted como cristiano, se está enfrentando a esta situación. Hay gente que ya no quiere estar en la iglesia, porque quieren tener una relación con el Señor a su manera. Y yo no diga que le funcione, usted sabrá. Pero cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, realmente usted siente que ha avanzado. Sí, entonces aquí ¿sabe por qué la gente quiere hacer eso? Con todo respeto se lo digo, porque yo no estoy puesto para juzgar, pero sí para señalar. Cuando digo señalar es a la luz de la palabra mostrarle cuáles son las consecuencias de eso. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que la persona cuando, por ejemplo, decide no congregarse y llevar su vida en la casa como cristiano, algo pasa en el discernimiento, fíjese, y comienza a darse cierto permiso para cosas que dice, no está bien, sí está bien hacer esto, no está bien ver esto, no está bien escuchar esto, no está bien ir a ese lugar.
Entonces comienzan a confundir lo santo y lo profano. Comienzan a confundir la luz y las tinieblas porque dejan de ser preparados. Mire, cristiano que no se congrega o se aleja del Señor, deja de ser preparado por el Espíritu Santo. Entonces comienza a peligrar. Hermano, perdone, el mayor privilegio es ser esposa. Sí, el privilegio de ser hijo es hermoso, pero el mayor privilegio lo van a tener aquellos que sean la esposa del Cordero. Perdone, la esposa del Cordero. ¿Quiénes tienen más privilegio en un hogar? ¿Los hijos o la esposa? La esposa. Si usted dijo los hijos, tiene invertidos los papeles. Sus hijos se van a ir un día y su esposa es la que se va a quedar ahí, la que lo aguanta. Hermano, a usted le digo, esposo, esa esposa que usted tiene ahí es la que lo ha aguantado durante años y los hijos se van a ir. Y cuando usted se vaya, ojo, a alguien se lo digo, mire, cuando los hijos se van y uno se olvidó de la esposa y se dedicó solo a los hijos, cuando los hijos se van, usted queda huérfano, fíjese, aunque no lo crea. Queda huérfano porque no sabe cómo retomar la relación con su esposa. Se lo digo, se lo advierto, le va a servir por el mismo precio en el nombre de Jesús. Entonces, si la preparación de la novia para ser esposa implica ajustes en mi vida, implica decisiones en mi vida, pero ¿sobre qué? Veamos a continuación cuál es mi responsabilidad delante del Señor como futura esposa del Cordero, ¿verdad? Tenemos que tener responsabilidad. Ahora, ¿en qué tengo que prepararme yo, entre otras cosas? Mire la primera, en el peso espiritual. Hermano, necesitamos tener peso espiritual. Es que mire, no me va a decir, esto va con las hermanas, hermano. Hermano, las hermanas cuando se van a casar, después de casarse, no sé, usted sabrá, ¿verdad? No quiero señalar a nadie, no es mi intención, ¿verdad? Pero cuando las hermanas se van a casar, hermano, se ponen a dieta, porque ya se midieron el vestido y no quieren que el día de la boda el vestido les quede ajustado, ¿verdad? O no le quede. Entonces se miden el vestido, esa emoción de las hermanas ahí. Eso es un peso. Usted tiene que tener una talla adecuada, porque el vestido que la novia se va a poner tiene que ajustarle. Tiene que quedarle bien, tiene que quedarle bien. Entonces, la preparación nos demanda peso espiritual. Pregunta, ¿tiene peso espiritual usted? Daniel 5:27 dice, Tecal, aquí es Belsasar. Usted sabe lo que Belsasar hizo. Belsasar hizo un acto que no agradó al Señor. Aparece el dedo del Señor y escribe, Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Y aquí Tecal dice, pero es Tekel. Fuiste pesado en una balanza y se te halló falto de peso. Y mire que esto me lleva a algo. Hermano, necesitamos tener peso espiritual. Pastor, yo no estoy hablando de que tenga 200 libras, no hablo de libras, del peso espiritual. ¿Tiene peso espiritual usted? La iglesia que no tiene peso espiritual es una iglesia que normalmente cae en derrota. Una iglesia que está siendo avasallada por espíritus porque no tienen peso espiritual. Si usted no tiene peso espiritual, bueno, su familia corre el riesgo de que todas las batallas las pierda. La iglesia que va a ser novia, perdón, que es novia y que está siendo preparada para ser esposa, preparada por Cristo, ¿ves? Preparada por la palabra, preparada por su Espíritu Santo. Es una iglesia que necesita peso espiritual. Ahora, ¿cómo se gana peso espiritual? Comiendo. Pero yo no le hablo de las chuletas, del jamón y de todo eso que se come. Yo le hablo de la palabra. Entonces hay gente que quiere ganar peso espiritual, pero no ora, no ayuna, no lee la palabra. ¿Cómo? No está en la presencia del Señor, no adora. Esas herramientas Dios nos las ha dejado para que ganemos peso espiritual. Yo tenía por aquí algunas notas de eso. Fíjese que, mire, en 1 Corintios, no se lo voy a leer, nada más tómelo como referencia. En 1 Corintios 3, del 12 al 14, habla de que cuando nosotros edifiquemos, las obras van a ser pesadas, fíjese. Todo lo que nosotros hagamos, la obra de cada uno será evidente, porque el día la manifestará, porque será revelada por fuego, y la obra de cada uno, el fuego la definirá. Entonces, miren, Dios va a probar nuestro peso espiritual, y eso me lleva a algo en el cual me preocupa más.
Ahora, yo le quiero contar algo. Este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de advertencia y exhortación a que nos preparemos como novia. Como novia, tenemos que prepararnos porque somos la futura esposa del Cordero en el caso de la iglesia. Entonces, mire, esto me lleva a algo. En el libro de Apocalipsis, no recuerdo si es en el 7, ahí dice el Señor que manda a medir el templo de Dios. Dice, ve y mide los que adoran, pero no mide el atrio, fíjese. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tiene mucho que ver con Daniel 5:27, con falta de peso espiritual. Hay gente que nunca le gusta salir del atrio, no quiere entrar al lugar santo porque ahí está el Espíritu Santo, está la palabra, el Espíritu Santo y la intercesión o la oración. Ahí se representa en los tres elementos que hay en el lugar santo. Entonces, hay gente que lo que tiene es preparación del mundo, pero no quiere la preparación espiritual. Si usted quiere ganar peso espiritual, salga del atrio. Sí, la gente del atrio está ahí a la luz del sol, es decir, todo lo que es del mundo. Sí, está ahí, presenta sacrificios, puede que tenga arrepentimiento, pero no sale de ahí, no avanza. Y Dios dice, los del atrio yo me olvido de ellos. Yo a quien tengo en mente es aquel que avanza hacia el lugar santo, porque luego termina en el lugar santísimo. Mira, hay iglesias que son de atrio, hay profetas de atrio, hay ministros de atrio, hay ovejas de atrio. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, hermano, avancemos. Gane peso espiritual. Pastor, ¿cómo gano peso espiritual? Comas el rollo. Comience a memorizar versículos, comience a orar más, comience a tener una vida devocional. Hermano, fíjese que yo estoy aplicando una regla. Digo yo, ok, si estoy 15 minutos viendo TikTok o alguna red social, ese es el tiempo que tengo que leer la Biblia, o el doble, o un poco más. Porque si usted se da cuenta, las redes sociales en un ratito se ve el tiempo, pero cuando usted se pone a leer la palabra, hermano, ¿cómo cuesta que avance el tiempo? Entonces, antes de hacerlo, propóngase una meta, es disciplina. Entonces, peso espiritual, necesitamos peso espiritual, hermano. Necesitamos ganar peso espiritual. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que tiene peso espiritual, porque es una iglesia que vive siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, lo siguiente que yo encontré aquí es, ¿en qué debo de prepararme? En dar frutos. Hermano, tenemos que dar frutos. Olvídese, mire la higuera, lo que le pasó a la higuera hermosa. Es que las higueras son hermosas, pero no tenía fruto. Y el Señor dijo, no, la maldijo el Señor. No es que el Señor nos va a maldecir, pero imagínense tan decepcionado que estaba el Señor, porque esto lo podemos usar como una analogía o como una figura de apariencia. Entonces, hay iglesias, porque estamos hablando de la iglesia que está siendo preparada para ser esposa. Entonces, hay iglesias, cristianos, ministros o personas que podemos vivir de apariencia, fíjense. La apariencia del fruto. Fíjese que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero ¿dónde se diferencia? En el fruto, en el fruto. Porque el trigo y la cizaña tienen frutos diferentes. El trigo da fruto, la cizaña no. Entonces, como iglesia, hermano, tenemos que dar fruto. Ahora, yo le pregunto, ¿tiene frutos usted? Pastor, yo tengo aquí un mango y esa... No, no hablo de eso. ¿Tiene frutos usted? Realmente, mire, es que nosotros a veces como cristianos no nos revisamos. Mire que yo me acuerdo que trabajando hace mucho tiempo, mire qué tremendo. Yo trabajé en una empresa hace muchos años, en la que para darle un aumento de salario había una evaluación anual. Pero la evaluación anual, por ejemplo, mire cómo era la situación. Primero, uno evaluaba a las personas que tenía a cargo. Entonces yo hacía la evaluación de la gente que tenía a cargo. Pero a mí me evaluaba mi jefe. Pero agarraban uno de los empleados para evaluarme también, en algunos aspectos. Pero ¿qué le quiero comentar con eso? Que cuando ya nosotros conocíamos los parámetros de la evaluación, entonces nosotros nos preocupábamos por rendir al 100% solo en esos parámetros, que es un error, porque lo que estábamos haciendo ahí era no ser genuinos.
Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia supiéramos qué frutos le agradan al Señor? Y le tengo una noticia. Sí sabemos, ¿ve? Mira lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto es el amor, hermano. Entonces, si tengo amor, voy a tener gozo. Si tengo amor, voy a tener paz. Si tengo amor, voy a tener paciencia. Si tengo amor, voy a tener benignidad o ser benigno. Si tengo amor, voy a tener bondad. Y si tengo amor, voy a tener fidelidad. Si tengo amor, voy a tener mansedumbre. Si tengo amor, voy a tener dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mira. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la clave. Entonces, ¿cuál es el problema en la falta de la preparación y no dar frutos? Que realmente no tenemos amor. Nos falta amor, hermanos. Nos falta amor. Si usted ve el mundo en la actualidad, tanto odio, hermano. ¿Realmente usted cree que Dios se pone contento ver cuánto odio hay? Cuánto odio por situaciones políticas, por situaciones de equipos, por situaciones de iglesias, por situaciones de pastores, de ministros, por situaciones de familia. Cuánto odio en las oficinas, hermano. Cuánta división, cuánto odio en las familias por herencias. Hermano, ahí no está Dios. Por eso necesitamos dar frutos. Pero para dar fruto, como preparación de la esposa que se va a casar con el cordero, tiene que haber una previa preparación para dar frutos. Tiene que prepararse el terreno, tiene que quitarse las piedras, tiene que sembrar una buena semilla, luego tiene que abonarse y otras tantas actividades y cuidarse, tantas actividades que tiene que hacer ahí. Entonces yo le pregunto, ¿tendrá frutos usted? Pastor, ¿qué frutos? ¿Tiene usted amor? Mire, si usted tiene amor, pero un amor genuino, no un amor obligado, ni un amor en el cual usted es selectivo. Usted tiene amor por las almas, tiene amor por su casa, tiene amor por el Señor, tiene amor por su propia vida. Se goza usted de la vida, tiene paz, tiene paciencia. Yo creo que más de alguna de estas tenemos, yo diría la mayoría. Pero ¿sabe qué? Si no tenemos amor, no nos funciona. Por eso el gozo es efímero, por eso la paz es efímera a veces, por eso la paciencia se nos sale de control, porque se requiere amor, hermano, se requiere amor, se requiere amor. Dice que cuando uno, por ejemplo, en el matrimonio se requiere amor, porque a veces uno de esposo, hermano, créame, uno de repente comete muchos errores y a veces la esposa solo se queda callada o al revés. Y esos silencios, ¿sabe qué es? Se lo hablo porque quizás en algún momento yo lo he hecho. No, no me pasa siempre, pero esos silencios, ¿sabe qué estoy diciendo yo por dentro? Señor, yo te ruego algo, dame madurez para también escuchar a mi esposa y darme cuenta de que tal vez yo estoy equivocado, o puede ser que ella esté equivocada y saberla corregir con mansedumbre y con paciencia, y que también ella me pueda entender y que tenga mansedumbre y paciencia para corregirme en algunas cosas. Entonces necesitamos amor, hermano, frutos, frutos. Entonces, aquel que no quiere lidiar con las cosas de su carne, por eso no tiene frutos. Pero entonces Cristo llega y prepara por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Peso espiritual, ¿cómo lo gano, pastor? Ayúdeme en esto que vamos. Entonces, la preparación es por el Espíritu. Es decir, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Él nos está preparando. Pero ¿cómo hace el Señor? Porque mi responsabilidad, hermano, perdone, mi responsabilidad es tener peso espiritual y mi responsabilidad es dar fruto, entre otras cosas. Es que no, miren, no evadamos la responsabilidad que tenemos en lo espiritual y en lo natural. Delante de Dios, usted y yo tenemos una responsabilidad grande. Delante de nuestros hijos, nosotros tenemos una responsabilidad grande que en el nombre de Jesús la podamos desarrollar. Voy con un tercero, hacer su voluntad.
Este tal vez lo voy a pasar rápido porque siempre les presento ese cuadrito que yo espero que algún día se lo aprenda a usted y que usted tenga claro que la tarea que tenemos que hacer no es fácil. Hace la voluntad de Dios. Vaya, para que no se sienta mal. ¿Será que hacemos la voluntad de Dios? Hacer su voluntad. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Cuál es mi responsabilidad como iglesia, como familia, como cristiano? Es hacer su voluntad. ¿Pero cuál voluntad? ¿Usted hace su voluntad o la voluntad de Dios? Lucas 12:47 dice, aquel siervo, mire, este es un versículo hermoso, hermano. Aquel siervo, estamos hablando del siervo, por ahí le debo 5 de los salmos de ascenso gradual. Ahí le debo 5, ahí lo voy a terminar ese tema. Acuérdese que comienza, comienza adorando y termina como siervo. Los salmos de ascenso gradual comienzan adorando y termina como siervo. Entonces, la iglesia que es sierva es arrebatada. El siervo es arrebatado, porque es un siervo por amor. Los famosos doulos que se lee en griego. Aquel siervo que conociendo, mire, la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermano, si usted sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida, prepárese, por favor. Si usted sabe a qué lo mandó el Señor a esta tierra, prepárese. Hermano, perdone, yo he visto gente, no aquí, yo he visto gente que me dice, oiga bien, tiene 5 hijos con la pareja, no se han casado. Y me dice, pastor, ¿será que es la voluntad de Dios que yo me case? Hermano, por favor, hasta la pregunta es necia. No sé si me doy a entender. Hay gente que está desarrollando algo. Mire, le voy a contar un caso que nos pasó allá en Honduras hace muchos años. Fíjense que teníamos un discipulado en cierto lugar, ahí en Honduras. Eh, pero no fue le aclaro, no fue en Ebenezer, le aclaro para que no comience a hacer ahí conexiones. En otra iglesia teníamos un discipulado. El caso es que, bueno, lo que le voy a contar no es nada grave, pero para que vea cómo es la mentalidad de algunas personas. Mire que en el discipulado habían 2 jóvenes, no, jovencitos. Pero a mí me llamó la atención porque un día él me dijo, fíjese que quiero hablar con usted, me dice, uno de ellos. Sí, cuéntame, le digo, ¿qué pasó? Mire que yo tengo problemas, ella no se quiere ir de mi casa, pero le digo, pero ¿cómo se va a ir de tu casa y no es tu pareja o tu esposa? No, no estamos casados, me dice. Dice él, oiga bien, eso fue lo que él me dijo, que yendo en un bus en una noche, la vio, dice, y ella lo vio y se acercó a él y esa noche se fue con él. Y póngale que se fue con él y se quedó con él, pero él ya no la quería, pero no la soltaba. No sé si me doy a entender. Entonces hay personas que dicen, no, yo ya no quiero seguir en esto. Póngase aquel que fuma cigarro. Dice, yo no quiero seguir con este maldito cigarro, pero lo tiene entre los dedos, hermano. Aquel otro, de eso no hay acá, que agarra la copa de whisky y dice, yo ya no quiero seguir bebiendo, pero no suelta la botella. No sé si me doy a entender, porque entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque esa es la lucha que vamos a tener. Yo ya no quiero seguir molesto con fulano de tal, pero no hace nada por resolver. Te odio y te odio. No, eso dice otro. El caso es que hace su voluntad usted o la voluntad de Dios. Es que mire que en esto, en hacer su voluntad, yo me he dado cuenta que en nosotros, ¿sabe cuál es el primer obstáculo y fuerte? Nuestro orgullo, fíjese. El orgullo. La altivez que tenemos, el orgullo. No, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros pensamos que estamos bien, pero no, hermano. Hay que ponernos delante del Señor. Entonces, esto a mí me pone a temblar. Porque Dios, mire, a todos nosotros, Dios ya nos dio tareas. Y usted dirá, pastor, a mí no me ha dado. ¿Qué dice Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la primera tarea, entre otras, es evangelizar su casa, comienza a evangelizar su casa. No, pastor, es que a mí el Señor no me ha dado tareas, ya le dio esa, ya le doy una. Aquel siervo que conociendo la voluntad. Entonces, hermano, si usted sabe, si usted Dios ya le habló y le dijo que hiciera ciertas cosas y usted no las está haciendo, recibirá muchos azotes, dice aquí. Ahora, yo no estoy hablando de manera literal, yo estoy hablando en el orden espiritual. Estas son las personas que normalmente en la vida les cuesta avanzar, porque esto es señal de desobediencia. Y hay algo que Dios
Mire, si hay algo que Dios resiste, es al altivo y al desobediente, entre otros. Cuando usted se le pone al Señor ahí con brincos y que el Señor le dice por la derecha y usted dice que por el centro o por arriba y él dice, el Señor dice por arriba y usted dice, no, yo me voy por abajo. Entonces, tarde o temprano le van a pasar la factura. Este cuadrito ya se lo he dado ahí, que es hacer la voluntad de Dios, entre otras cosas, que nadie se pierda, tener una relación cercana con Él, ser adoptados como hijos, prepararnos para su venida, liberarnos del presente siglo malo, predicar a Cristo, servirle, estar en santidad, tener una disposición del corazón hacia Él, darle gracias en todo y hacer el bien, entre otras cosas. Esa es la voluntad de Dios. Vayamos a otro, porque quisiera tal vez darle unos 5, yo creo que sí llego. Entonces, nosotros como iglesia estamos siendo preparados, la preparación de la iglesia para ser esposa. Vimos que primero tenemos que ser preparados. Acuérdese que esto lo hace Cristo por el Espíritu, pero yo tengo que ser responsable en dejarme preparar. Tengo que tener peso espiritual, tengo que dar frutos, tengo que aprender a hacer su voluntad. Y la cuarta que yo encontré aquí es que tenemos que ser fieles, hermano. Dice que miré un video ahorita, aunque es un drama que hacen, es decir, es actuado, pero son mensajes que le dejan a uno una reflexión. Hermano, la fidelidad. Mire, lo peor que nos puede pasar es perder la confianza en el esposo o la esposa. Es lo peor. Por eso, sí, qué pena decirlo, pues, si su esposo o su esposa en algún momento le falló, cuesta recuperar esa confianza. Ahí es donde uno ve el amor. Ahí el amor. Hermano, es que volviendo a la confusión que hay, perdone, yo he escuchado, yo respeto eso, pues, porque no son cristianos. Pero si usted como cristiano, de esos no hay aquí, canta felices los cuatro, hermano, estamos en la calle, hermano. Sí, porque eso es ministrar una posición que para algunos es normal. Hermano, para algunos es normal tener tres mujeres, tener ahora hasta las hermanas, bueno, no las hermanas, perdón, las mujeres, algunas, con respeto lo digo, también son infieles. Mire, el que es fiel a su pareja va a ser fiel a Dios, pero el que es infiel a su pareja no le va a ser fiel a Dios, no le va a ser fiel. Fidelidad, fidelidad. Salmo 86:11 dice, instrúyeme, mire, prepárame, Señor. ¿Quién nos va a preparar? El Señor. Prepárame en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para tomar tu nombre. Cuando le des, perdón, para temer tu nombre. Entonces, ¿sabe cuándo se pierde la fidelidad? Cuando perdemos el temor de Dios. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. La gente va a las iglesias, no en este siglo, perdón, no en esta iglesia nuestra, ni en las que nos ven. Pero hermano, la gente ahora quiere ir a las iglesias, pero no se nota la diferencia entre ir a la iglesia e ir a otros lados. No se nota la diferencia. No se nota. O sea, no se nota la diferencia qué es lo santo y qué es lo profano. No se nota la diferencia. Y ahí es donde truenan los chicharrones. Porque yo necesito, mire, cuando se pierde el temor de Dios, se perdió todo. Cuando los hijos le pierden el respeto a los padres, se perdió todo. Se perdió todo. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Entonces tiene que haber instrucción del Señor, pero tenemos que entender que es el camino del Señor, es la voluntad del Señor, es el propósito de Dios. Hermano, cuando usted ore, por ejemplo, no ore, o sea, porque nosotros normalmente oramos pidiendo encontrar cuál es la voluntad de Dios en todo lo que estamos haciendo. Sí, ore, pero no ore pidiendo cosas, sino que ore para que Dios le revele si las cosas que usted necesita, la voluntad de Dios está ahí. Quizás por eso no ha recibido, fíjese, porque está pidiendo mal. ¿Qué tal si Dios sabe que no le conviene lo que usted está pidiendo? Salmo 86:11, ahí nos habla de instrucción, ahí nos habla porque le digo algo, nosotros solo queremos que Dios sea fiel con nosotros. Y qué lindo el Señor, porque Él dice que aunque vosotros fueres infieles, yo siempre permaneceré fiel. Entonces sí hay un espíritu de infidelidad, ¿eh?
Porque la misma palabra nos dice, aunque vosotros fuereis infieles, yo permaneceré fiel. Entonces sí hay un espíritu de infidelidad. Hermano, fieles, fieles a Dios. Séale fiel a Dios en todo y su vida va a cambiar. Séale fiel a Dios en todo, porque el que no es fiel vive una vida a medias. Vive una vida a medias. El que no es fiel vive una vida a medias. Y esos son los tibios. Y los tibios el Señor los vomita, dice, de su boca. Entonces corren el riesgo de quedarse. La preparación de la novia para ser esposa del Cordero, porque el tiempo ha llegado, hermano, el tiempo está llegando en el nombre de Jesús. Velando en todo tiempo, usted conoce el versículo, tal vez lo paso rápido ahí porque ya hemos hablado de él. Entonces, tiene que haber una preparación en aprender a velar, hermano. No nos descuidemos, hermano. No nos descuidemos. No nos descuidemos. Viene un tiempo que no hay que descuidar el matrimonio, no hay que descuidar nuestros hijos, no hay que descuidar lo que Dios nos ha dado. Cuide lo que Dios le ha dado. Cuide las bendiciones que Dios le ha dado. Guárdelas. No le ande diciendo a todo el mundo, mira que me gané un contrato de 60 millones. No le ande diciendo a todo el mundo. No le ande diciendo a todo el mundo, mira, me voy a ir a vivir a tal país. No le ande diciendo a todo el mundo sus planes. No se los diga porque hay gente envidiosa. Guárdese, sea reservado con su familia, sea reservado con su matrimonio, cubra su casa, velemos en todo tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente. Entonces, la vela no solo es esperar a Dios, para que cuando Él venga nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. Qué lindo va a ser eso. Pero la vela, ¿sabe qué es? Hay que velar que pase en el campamento. Hay que velar que pase en el campamento. Sí que ahorita estábamos en capacitación ahí con el apóstol Germán. El tema va a salir en casi una hora, creo, media hora ahí de Honduras, a las 8 de Honduras, a las 9 de acá. Y él nos enseñaba de que, fíjese que Jeremías 19:12 habla de los pastores que echan a perder las viñas. Entonces, uno como ministro puede echar a perder las viñas. Y hablaba de la codicia, hablaba de personas que solo producen para ellos y que no enseñan a dar, por ejemplo. Hablaba del pecado y hablaba de muchas cosas ahí, pero me llamó la atención de que a veces nosotros nos perdemos porque dejamos de velar. Y dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo. O sea, el diablo no da tregua, hermano. Obviamente Cristo es mayor, pero Dios nos da herramientas que usted y yo tenemos que ser responsables en ponerlas por obra. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Hermano, vienen cosas difíciles para las iglesias, que ya las vamos a vivir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, la vela tiene que ser en todo tiempo. ¿Sabe qué pasa? Porque cuando nosotros nos vamos a Lucas 21:34 y 35, antes del versículo 36, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, mira, ahí está. Por eso le mencionaba el tema del apóstol Germán, porque hablaba de esto. Dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y afanes de la vida. Entonces aquí la vela, el Señor nos manda a que cuidemos y estemos pendientes de que la venida de Cristo está cerca, que nos preparemos nosotros y preparemos nuestra casa, nuestra viña, pero que nos cuidemos de estas tres cosas, de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de la vida. Porque cuando nosotros estamos enfocados en la glotonería, en la embriaguez y en los afanes de la vida, perdemos lucidez mental, fíjese. Y llega aquel día, dice, y venga sobre vosotros aquel día de repente, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra y hacen este tipo de cosas. Lucas 21:34 y 35, ahí está. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Velen pues en todo tiempo orando. Entonces, nuestra oración, antes de orar, tenemos que revisarnos que tal vez no estamos corriendo por los afanes de la vida, por las cuestiones de la carne, por las cuestiones de los placeres de la vida. Está bien, hermano, si usted se va de vacaciones, qué lindo, que el Señor le bendiga
y que se vaya de vacaciones, que pueda hacer un crucero, que pueda ir a otro país, o que pueda hacer aquí turismo interno, o que vaya ahí, aquí cerquita, a un centro comercial y se pueda comer un buen plato de comida con su familia y con su esposo, con sus hijos. Qué lindo que lo haga, que el Señor le provea, pero que eso no le quite la atención de que el tiempo está cerca, que el tiempo está cerca. Porque la novia, hermano, la novia tiene que ser esposa, pero la esposa se prepara. Todos los detalles tienen que estar preparados. Paz y santidad, que ya hemos hablado. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, cuesta. Es que mire, todas estas cosas, quien las prepara es Cristo. Es decir, quien nos prepara es Cristo. Todas estas cosas. Entonces, no asuma solo o sola la responsabilidad de prepararse. Déjese preparar. Lo que pasa es que aquí es donde entra lo que les mencionaba al inicio, que para ser preparado yo necesito rendirme y decirle, Señor, aquí estoy. No me funciona, no me están funcionando las cosas. Paz y santidad. Mirad bien, porque mire, dice la palabra, seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, la paz y la santidad hay que seguirla. Pero algunos cristianos quieren que la paz y la santidad les sigan a ellos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que la paz y la santidad son algo que Dios ha dado y esa va a ser nuestra guía. Pero usted no le va a enseñar a la paz y a la santidad por dónde ir. Es que la paz y la santidad, como vienen del cielo, nos van a enseñar por dónde ir. Es que humanamente nosotros no podemos tener santidad, hermano. Es por el Espíritu. Humanamente no podemos tener paz, es por el Espíritu. Eso es lo que le quiero decir. Nadie va a ver al Señor de esa manera. Porque cuando se pierde la paz, no hay santidad. Y cuando se pierde la santidad, se pierde todo, hermano. Mire, cuando perdemos la santidad, vamos en caída libre. Y una iglesia que va en caída libre es una iglesia que peligra quedarse. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Mire Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la paz y la santidad de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Yo aquí pongo la amargura como algo que contamina el corazón. Y mire, la amargura contamina el espíritu, pero hay muchas cosas que contaminan el alma y luego el espíritu. Eso llega al corazón. Entonces, lo que yo tengo que hacer esta noche es decirle, Señor, prepárame, saca de mi corazón toda situación de amargura, toda situación de rencor, de envidia, de celos, todo odio, todas esas cosas, que el Señor las saque. Mire, haga, miraba hoy, ahí alguien me mandó un video, mira, me dice una bruja que se convirtió, hermano, una muchacha joven, agarró todos los libros de brujería, como pasó allá en el libro de los Hechos, y los quemó todos, hermano, cualquier cantidad de libros los quemó. Pero ¿qué hizo ella? Decidió, perdón, decidió. Entonces yo le digo algo, por su salud mental y por su salud espiritual, perdón, decida sacar de su corazón esas cosas que contaminan, ¿eh? Mire, las cosas que le quitan la paz y le quitan la santidad, sáquelas. Le doy algo que le va a servir. Haga un ayuno por eso y se va a dar cuenta que va a lograr una batalla, va a lograr ganar la batalla en el nombre de Jesús. Paz y santidad. Tenemos que ser preparados en paz y santidad. Discipulado, hermano. Discipulado. Necesitamos discipular. Necesitamos discipulado. Discipulado, hermano. Es que mire, mucha gente, mire, la gente quiere señales, prodigios y milagros, pero cuando la palabra no la tiene, se pierde, se pierde. La gente quiere todo lo que es señales, todo lo que es prodigios, todo lo que es milagro, pero todo se pierde si no hay discipulado. La palabra es la que sustenta, la palabra es la que nos va a hacer prevalecer. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, ese es un discipulado. Os saludan mucho en el Señor. Tenemos un proyecto ahí de hacer un discipulado en las casas de algunos hermanos. Yo espero que en el nombre de Jesús el Señor les revele
y les ponga el tiempo para iniciar. Necesitamos discipular. Una iglesia que no es discipulada es una iglesia débil, una iglesia que no tiene el fundamento de la palabra, es una iglesia que no tiene vida. Una iglesia que no tiene discipulado es una iglesia que no conoce los tiempos, porque la misma palabra nos enseña en el nombre de Jesús. Y termino aquí con la plenitud de Cristo. ¿En qué tenemos que ser preparados? En el discipulado. Dice que el ministro tiene, el ministro y también la persona, dice, dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, fíjense, que maneja bien la palabra de verdad. Entonces el obrero aprobado, aquel que anhela ministerio, tiene que ser un obrero aprobado. ¿Y quién es el obrero aprobado? Entre otras cosas, es el que maneja bien la palabra de verdad. La plenitud de Cristo que usted conoce, Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, preparación, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor. Hemos aprendido en el nombre de Jesús. Hemos aprendido, Señor, que nos has enseñado esta noche, Señor, a través de tu palabra, que realmente, Señor, nosotros tenemos ese privilegio. En el caso de la iglesia, Dios tiene ese privilegio de ser la esposa del Cordero. Pero antes de ser esposa, Señor, tiene que haber una previa preparación. Y esa previa preparación, Señor, sé que la haces tú a través de tu Espíritu Santo. Sé que la haces tú, Señor, a través de tu poder, de tu gloria, a través de la transformación que has comenzado en nosotros por la palabra, por la adoración, por la búsqueda, por la presencia tuya. Yo te ruego que en el nombre de Jesús puedas ayudarnos, Señor, a, a ser preparados, que seamos una iglesia llena de tu presencia, Señor, que seamos una iglesia que maneje la palabra de verdad, Señor, que seamos una iglesia que busquemos la paz y la santidad, que seamos una iglesia, Señor, que velemos en todo tiempo, que nos cuidemos de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de la vida, por favor, te lo pido. Que seamos una iglesia fiel, Señor, fieles, fieles a ti, Señor, fieles a ti, en el nombre de Jesús. Que seamos una iglesia que haga tu voluntad, Señor, y que seamos una iglesia que demos frutos y que tengamos peso espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Señor, esto cuesta a Dios. Humanamente no podemos. Por eso yo te pido que en esta noche quites todo velo, Señor, que quites, que destapes todo oído, que afines el corazón de mis hermanos, para que en el nombre de Jesús puedan entender de que esto es lo que nos conviene. Gracias te doy, Jesús, por este tiempo. Te ruego nuevamente por Colombia, Señor, por la situación política, la situación económica. Te ruego por Honduras, también por la situación política y económica. Te ruego por cada país, cada ciudad hasta donde llegue esta señal. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, que en el nombre de Jesús el Señor sea bendiciéndole. Gracias por su atención. Con el favor de Dios nos vemos el viernes en un tema familiar. Bendiciones.